En este nuevo vídeo vamos a analizar una operación que tuvimos en el Nasdaq esta semana anterior, que estuve grabando también, cuyo resultado fue de break-even, ¿vale? Ni ganancia ni pérdida, veremos al final del vídeo el resultado. Y más que esto, lo que me interesa es analizar y que veáis cómo podemos cambiar de sesgo operativo, de sesgo direccional, durante el transcurso de la operación. Esto porque es así, pues evidentemente los mercados son cambiantes y lo que en principio puede parecerte que está desequilibrado hacia un lado, llega un momento, llega un punto de inflexión en el que las condiciones del mercado cambian por las propias acciones de sus participantes y nosotros debemos cambiar con ellos, ¿vale? Así que inicialmente, cuando comenzamos a grabar, la idea operativa en esta potencial oportunidad era favorecer el lado corto. Era favorecer el lado corto, porque veníamos de movimiento bajista, potencial redistribución, impulso, todo esto con este comportamiento eh, muy enrangado, deberíamos en principio favorecerlo como movimiento correctivo. Y la idea era, ¿por qué no?, buscar que esto fuera un movimiento de clímax, donde se ha posicionado, donde idealmente buscaríamos que se tratara de una divergencia para posicionamiento en corto, y en caso de que nos hubiese dejado una potente aparición de oferta de venta en este punto, que rompiera el mínimo de esa vela alcista, entrar cortos, favoreciendo, como digo, eso, impulso, retroceso para continuaciones bajistas. Le damos al play y vemos qué es lo que está haciendo el mercado. Vale, en este punto, como vemos, lo que yo tengo aquí ya pendiente es la orden de venta, alejada evidentemente del precio, para, en caso de que, como estamos en un gráfico de 15 segundos, me deje esa señal que estoy buscando, entrar, no perder tiempo en el establecimiento de la orden. Como vemos en esta parte izquierda de la pantalla, el gráfico de un minuto era bastante claro y evidente que el mercado venía de una distribución que estaba desequilibrando a la baja y por tanto el escenario principal, la hipótesis de trabajo principal, era la continuación de ese movimiento de desequilibrio bajista. Además, también observamos este VPOC que nos establecería el control, el último control del mercado, esta fuerte que corresponde con esta fuerte venta bajista. Y estamos en una zona muy interesante de pivote para tratar de esto como impulso, retroceso y continuaciones. Además de eso, ¿qué vemos? Pues que en la última lateralización del precio ya nos hemos tirado un perfil para ver dónde están esos niveles claves en base al volume profile, al perfil de volumen. Como vemos, Value Area High, VPOC, y lo que estábamos buscando es que esta vela fuera una vela de recogida de stops, que apareciese una fuerte vela bajista, que retrocediese todo ella, que cerrase incluso por debajo de su mínimo y que al mismo tiempo en ese punto estaría por debajo del Value Area High y por debajo del VPOC, ¿vale? Esa era la clave, ver que esto podía realmente generar una rotación en el precio. Le vamos a dar al play y vemos cómo continúa. A mí me gusta hacer uso muy extensivo del tema de las alarmas. Como vemos, esta alarma está justo en el mínimo de esa vela para, en el caso de que aparezca, como digo, esa vela bajista que idealmente nos va a establecer la oportunidad en corto, ir al mercado y observar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos en gráfico de 15 segundos, pero esto puede ser gráfico de un minuto o lo que sea, y a lo mejor no tengo que estar pendiente de lo que sucede en el mercado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la zona clave está por arriba y por abajo. Esas son las dos zonas operativas que a mí me llamarían la atención de estar pendiente sobre ellas. Entonces, puedo dejar mis alarmas aquí, me voy a hacer otro tipo de cosas o me voy a analizar cualquiera de los otros activos que estoy monitorizando en tiempo real y ya está. O sea, para mí tengo que tomar acción cuando el mercado llegue a alguna de esas dos zonas. Por eso recomiendo siempre el uso de las alarmas. Aquí seguimos buscando pues la potencial aparición de esa señal bajista, de esa vela bajista que nos denotara el inicio posiblemente de esa rotación a la baja. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo? Lo que estamos viendo es ya potencial aparición de demanda. Aparición de demanda que está cambiando o que puede cambiar de alguna manera el contexto del mercado. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta en tiempo real. Que a lo mejor los largos ya han dejado de existir. Esto es lo que tenemos que observar en tiempo real. Que el mercado está cambiando de parecer. Donde debería aparecer los vendedores, dejar una buena muestra de debilidad, una buena muestra de intencionalidad bajista, ha sucedido totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho en ese punto? ¿Qué es lo que estoy identificando con el marcaje de esa zona? Porque el mercado ha recuperado una gran zona de punto de inflexión donde
en el pasado actuó como soporte porque apareció fuerte demanda, se rompió en un momento dado, pero ahora lo ha recuperado. Vemos que el mercado, en este punto aparecieron los compradores generando este pivote, posteriormente se rompió, inicialmente dándonos sentimiento bajista, estaba interactuando con esta zona, por ahí que estábamos buscando este giro bajista, pero lo que hace el mercado es que lo recupera de nuevo. En ese punto, ¿qué es lo que tenemos? Ojo, ojo, porque lo que podemos tener es un potencial shakeout, una potencial sacudida de esta zona. Independientemente de la forma que tiene esta acción del precio, lo que tenemos es la recuperación de una zona. La recuperación de una zona. Y por tanto, el escenario ahora debería cambiar. Deberíamos de dejar de buscar cortos para empezar a favorecer largos. ¿Por qué? Porque, insisto, el mercado ha recuperado la zona clave que debería recuperar para cambiar ese sesgo operativo, para cambiarnos de chaqueta. Esto es lo importante y realmente donde está la gracia de este análisis en tiempo real. ¿Qué hago en ese punto? Estoy moviendo la alarma y elimino la posibilidad del corto. Vemos eso. He movido la alarma porque ahora la potencial oportunidad en largo pasaría por un test a esta zona y ya he eliminado la potencial venta. ¿Por qué? Porque ya no me interesa estar en el lado corto. Ahora lo que me interesa es que bajo esta nueva información, que me sugiere potencial inicio de desequilibrio alcista, quiero sumarme al lado largo, no al lado corto. Esto definitivamente no ha sido una cazada de stops, sino que realmente había interés. ¿Por qué? Porque me lo ha evidenciado con esto. Recordad, cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. Si esto es una potencial sacudida para inicio de un desequilibrio bajista, de una rotación bajista, tengo que ver ese inicio de desequilibrio. Y eso no ha sucedido. No ha tenido la capacidad por caer. Entonces, realmente había iniciativa compradora ahí. Había intención de empujar el precio al alza. Y esa es la nueva información que tenemos que tratar en tiempo real. Ahora todo pasa por esperar, identificar una zona operativa interesante para buscar largos. Y esa zona operativa pasa por esto. Pasa por lo que antiguamente generó ese pivote. Aquí potencialmente buscamos esto. Ahora vamos a buscar exactamente lo mismo. Algún tipo de test para continuaciones. Ahí lo que hago es marcarme el perfil de volumen de la última lateralización. De esta última lateralización. Y lo que veo es que activando el principio de la regla del 80% según los principios operativos de Volume Profile, una vez que se recupera el value area de un perfil, es altamente probable, de hecho tiene el 80% de probabilidad de ir a visitar la parte alta, la parte opuesta, en este caso, del perfil de volumen. Entonces, vamos a trabajar con eso. Hemos recuperado tanto el value area high como el VPOC, lo cual nos indica que hay fuerte iniciativa compradora. El escenario sigue siendo el mismo, esperar algún tipo de test para buscar la visita, en primer lugar, al value area high y en segundo lugar, a máximos de toda la estructura. ¿Qué he hecho ahí? Lo que he hecho ahí ha sido, estamos en situación de buscar largos, una zona operativa es este mínimo, porque me genera ese punto de inflexión, otra zona operativa es el value area low de este perfil y otra zona operativa es el VPOC de dicho perfil. El VPOC de dicho perfil. Yo no sé sobre cuál de ellas el precio, en caso de que lo haga sobre alguna, va a trabajar, va a generar ese giro. Pero yo tengo que tener todas identificadas. ¿Y por dónde empiezo? Pues evidentemente por la más cercana. La más cercana es el VPOC, me pongo la alarma ahí. Para, en caso de que llegue a él, veremos qué sucede aquí para favorecer eso. Si no es así y cae sobre el value area low, estaré pendiente también sobre el value area low. Si no es así y cae sobre esta zona, estaría pendiente también sobre esa zona. Además, sobre esta zona coincide con el VPOC de esta lateralización. Esa es la clave, identificar todos los posibles puntos o zonas sobre los que el mercado puede ir a visitar antes de generar la continuación del desequilibrio. Y aquí pues estaba marcando la posibilidad de ese escenario ideal que estaba buscando, que sería un retroceso, idealmente a cualquiera de estas zonas operativas de interés, para buscar la aparición de una fuerte rotación alcista e incorporarnos al lado largo. Esa es la zona clave, identificada inicialmente por el VPOC y por el value area low. De ahí nos generamos esa zona. ¿Qué tiene además esa zona? Esta antigua zona de resistencia que ahora se convertiría en soporte. Ahí marcaría pues el TP definitivo que buscaríamos con este largo. Ese sacar el máximo de esa estructura. También lo que hemos hecho ha sido lanzar lo que es
el canal de regresión para identificar los extremos de esta última dinámica. Entonces, como vemos, sobre la zona confluyen una serie de indicativos, de puntos de confluencia que nos dan una zona operativa, en este caso para buscar largos, muy interesante. VPOC, Value Area Low y base del canal. Además, también vemos que se está generando este pivote. La idea pasaría por esperar una sacudida de este pivote sobre toda esta zona de confluencia para a partir de ahí buscar ese largo. Como sabemos, con la generación o con la utilización de esta herramienta, cada nuevo máximo, en este caso, actualizaríamos lo que es el nivel. Estaríamos actualizando este nivel alcista. En el más largo plazo, vemos que en el gráfico de 1 minuto, que es este de la izquierda, venimos con esta idea bien canalizada, con este desequilibrio bajista bien canalizado. Entonces, como vemos, el mercado ya estaría rompiendo este desequilibrio bajista y por tanto podríamos entender que de alguna manera hay la suficiente iniciativa compradora como para, idealmente o inicialmente, buscar algún trade en el lado largo. Nos ponemos la alerta sobre la zona operativa, zona, insisto, VPOC, Value Area Low, además de el pivote generando por ahí y la base del canal. Es una zona operativa muy interesante. Ahí vemos que el mercado comienza a reaccionar, se empieza a aproximar a nuestra zona objetivo, donde vamos a estar buscando esa operación en largo, esa potencial oportunidad en compra. Vamos a ver cómo llega, vamos a ver qué es lo que desarrolla y yo ya, en previsión a que deje esa potencial oportunidad, me pongo mi orden de compra stop, una buy stop, evidentemente alejado del precio para que no haya ningún tipo de posibilidad de que la alcance, pero siempre la dejo ahí pendiente. ¿Por qué? Porque en gráfico de 15 segundos el razonamiento es demasiado rápido como para estar pendiente de perder tiempo en eso. Ya estamos sobre la zona operativa ideal, estamos sacudiendo este mínimo previo. Si nos deja algo interesante aquí, con una buena rotación en el delta, establecería una orden para entrar. La idea es esa, que a partir de ahora, si deja una buena rotación, una buena aparición de compradores, podríamos lanzar la orden al mercado. Vale, y aquí lo que estaba marcando sobre el gráfico es que otra posibilidad que puede suceder, de nuevo, es que se sacuda este pivote. Como vemos que inicialmente esta sacudida no está generando una vela de intencionalidad alcista que nos pueda dar definitivamente la entrada para entrar, puede caber la posibilidad de que de nuevo se sacuda esta zona. Entonces estamos abiertos a eso, a la posibilidad número 1, que aparezca una vela de intencionalidad ahora, y a la posibilidad número 2 es que de nuevo se sacuda esta zona de interés. Y cuidado porque ahí tendríamos la señal. Si observamos esta última vela alcista es la que nos establece definitivamente la señal, la oportunidad, el gatillo para entrar. Vemos que el comportamiento que estamos operando finalmente es ver esto como un sprint, como una sacudida, y ver esto como el test de la sacudida, y esta vela alcista definitivamente nos activaría la orden para entrar. Como vemos, bajo la orden a la rotura de esa vela, que en la microestructura ya se habría roto, y entraríamos definitivamente al mercado con un pequeño movimiento alcista. Fijaos esto porque es un tip también muy interesante. A veces el mercado deja esta pequeña configuración de que rompe la vela gatillo y retrocede un poquillo. Ese momento es muy preciso para meter la orden, porque en caso de activarse ahora, estaríamos obligando al mercado a que por 2 veces tenga la iniciativa de empujar el precio arriba. La primera vez, que ha sido la que ha roto el máximo de la vela previa, y ya esta segunda vez, donde tenemos ubicada nuestra orden buy stop para entrar, definitivamente, evidentemente nos va a dejar entrar en el mercado, pero es una segunda muestra de intencionalidad de llevar el mercado a ese nivel, de que los compradores empujen 2 veces, insisto, en ese nivel. Así que en temporalidad intradiaria, 15 segundos, es bastante complejo entrar exactamente donde quieres porque el mercado es muy rápido, pero esto sería una muy buena forma de entrar. Dejar que te haga una micro sacudida a la vela anterior, al máximo de la vela anterior, y establecer establecer la entrada a la buy stop a la rotura
de ese nuevo máximo que se ha generado. Aquí vemos que el sprint tiene su test, aquí se genera una rotación y la vela para entrar es esta vela alcista que corresponde con esta rotación en el delta. Vemos que la rotación del delta es muy positiva y muy potente. Para mí, esta configuración de vela no es lo suficientemente potente como para entrar. Vemos que el delta es muy pequeño, pero en cambio la siguiente vela sí. Entonces, necesitamos analizar activamente las acciones del mercado para ver cuándo realmente nos ofrece esa oportunidad. Porque, en primer lugar, para mí esta vela no hubiera sido una entrada, porque no vemos una rotación en el delta. Esta tampoco, porque el delta es bastante débil. Y en cambio, esta última vela sí que es lo suficientemente potente como para valorar la entrada ahí. La idea ahora, entonces, es, una vez que ya tenemos la entrada, es, alcanzado este nivel, o bien tomar TP o bien proteger. Una vez que el mercado alcance esa zona, en caso de que lo haga, o bien tomar TP o bien proteger la operación ahí. Ahí vemos que alcanza la zona, al mismo tiempo que me abre la orden. Lo que hago es establecer, ahora veréis cómo establezco el TP al máximo de ese swing anterior, que es el movimiento que inicialmente estábamos buscando, como hemos marcado con esa zona, y la ubicación del stop loss. Como ya ha alcanzado este máximo previo, esa potencial zona de liquidez, vamos a mover el stop loss a break-even directamente. O sea, en la misma vela se ha producido la orden de entrada y al mismo tiempo, como ya ha alcanzado la primera zona operativa que se encuentra al precio, podemos hacer directamente la protección del stop a break-even. Esto es evidentemente muy rápido. Gráfico de 15 segundos, tenemos que estar muy hábiles para no perder la oportunidad. Establecemos en ese punto la orden de entrada, perdón, establecemos en ese punto el stop en break-even y ya estamos protegidos. Ahora la idea es, como digo, bajar la orden de TP justo sobre el máximo anterior. Pero ¿qué sucede? Pues que el mercado reacciona fuertemente ahí y nos saca en el break-even. Esto sucede muy rápido, gráfico de 15 segundos, y automáticamente estamos fuera. Tips interesantes que podemos ver de esta operación. Sobre todo, me parece muy interesante, en primer lugar, cómo cambiamos de sesgo operativo de estar buscando cortos, a buscar largos por la recuperación de la zona. Ese es el tip para mí más importante que debemos llevarnos de esta clase. Otro tip importante es cómo establecemos las zonas operativas sobre la que vamos a buscar la entrada. En este caso, zona de confluencia de este pivote con la sacudida de esa zona, además de la base del canal alcista, la identificación muy importante. Y con respecto a la gestión, cómo sabemos que la potencial zona objetivo era esta, cómo hemos identificado un pivote previo, el cual debería habernos servido para hacer gestión de la posición. Y otro tip súper importante y vital es que estamos en gráfico de 15 segundos, que todo esto tiene que ser muy rápido, que tenemos que ser muy flexibles mentalmente para hacer una lectura correcta y evidentemente una gestión de la posición muy rápida, porque no te da tiempo. Si no llegas a estar rápido con el clic, a estar rápido con el ratón, esto en vez de un break-even posiblemente hubiera sido un stop, ¿vale? Entonces, un vídeo para mí muy instructivo sobre qué es una operativa en 15 segundos, sobre cuáles son las cualidades que tienes que tener si operas en esta temporalidad. Y bueno, pues sin más, espero que os haya parecido interesante. Dejad vuestro comentario y compartidlo si así lo deseáis. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.